Muy buenas tardes. Hoy es sábado 12 de diciembre, son las 3 de la tarde. Reciban una cordial bienvenida desde la Corporación Cultural Pretexto, un espacio que se dedica al fomento de las prácticas artísticas y culturales en la ciudad de Pasto. El proyecto Fuera de lo Común es un ciclo de entrevistas y conferencias, exposiciones virtuales a artistas nariñenses de reconocida trayectoria que residen fuera del departamento. Este proyecto se realiza gracias al apoyo de la Gobernación de Nariño, la convocatoria Cultura en Casa y la Universidad de Nariño como egresados del Departamento de Artes Visuales, a quienes tendemos un fraterno saludo. Para el día de hoy contamos con la presencia del maestro Homero Aguilar y, bueno, el artista entrevistador Wilber Solarte. Tendemos un agradecimiento enorme por su participación, pues sin ustedes no sería posible este evento. Entonces, para realizar la presentación del trabajo de nuestro invitado, Homero Aguilar, procederé a citar fragmentos de un texto de Plinio Apuleyo que hizo sobre él, y creo que es bastante cercano, ¿no? Entonces procedo a leer fragmentos de este texto. La pintura de Homero Aguilar está sigilosamente asociada a la región de Colombia donde nació, a su carácter y a la aventura que representó para él abrirse paso a París y realizar una obra de gran exigencia estética. Desprovista de toda exuberancia tropical, Nariño, la región natal de Homero, en el sur de Colombia, tiene una belleza hecha de serenidad y armonía. El carácter de Homero es paciente, reflexivo, dado a la introspección y al registro secreto de emociones. Todo ello, por cierto, se refleja en su pintura. Además de una rigurosa composición, hay en los cuadros de Homero Aguilar una perfecta armonía, sin notas desbordantes, con impulsos perfectamente controlados. Su visión pisa el sueño, es una pintura ascética, sin accidentes. Tiene un extraño poder de seducción cuando dentro de un espacio interior penetra un paisaje con toda su realidad, nubes, árboles, horizonte, creando un efecto onírico a veces inquietante. Fue el mejor reconocimiento que tuvo, el haberse ganado la medalla de plata de la ciudad de París. Ha tenido muchos viajes, exposiciones en Nueva York, París, Shanghái, Ámsterdam, Barcelona, Bogotá, La Haya, Quito. Homero tiene pasión no solo por la pintura, sino también por la música, los jardines, la buena cocina y algo que es de suma importancia para él y que creo que es muy importante, la amistad. Entonces, esa es como la presentación que hacemos de Homero. Y aquí se encuentra Wilber Solarte, que es el artista quien se encargará el día de hoy de llevar esta entrevista, ¿no? Wilber es maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, máster en artes visuales y educación con enfoque construccionista de la Universidad de Barcelona, España. Ha participado en diferentes exposiciones como Tesis, Centro de Arte Contemporáneo en Bogotá, Imagen Regional en el Banco de la República, 2014, y Utopía, Centro de Arte Contemporáneo de Quito, 2018. Ha sido merecedor de distinciones como la mención de honor en el quinto catálogo iberoamericano de ilustración, en la Feria del Libro de Guadalajara, México, o el reconocimiento de docencia de excelencia por la Universidad Técnica del Norte en el 2015, 16, 17 y 18. Actualmente es doctorando en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, en torno a procesos artísticos en la frontera colombo-ecuatoriana y becado por la Fundación Ceiba. Entonces, les damos una cordial bienvenida ya para iniciar con este ciclo de entrevistas que también concluye el día de hoy. Y debido al carácter de la presentación, les solicitamos a las personas que están siguiendo esta transmisión a través de Facebook Live dejar sus preguntas en la barra de comentarios. Wilber, te cedo la palabra. Bienvenidos. También por hacer parte de esto y bueno, también a pretexto por haberme invitado a entrevistar, ¿no? Para mí, bueno, en principio
es parte del desconocimiento. Yo no conocía su obra, tengo que anunciarlo de manera pues clara, ¿no? En ese sentido, pues también ha sido una oportunidad de conocer precisamente eso fuera de lo común, entendiendo que hay muchos artistas que han nacido en Nariño, digamos, pero han desarrollado su carrera en otros espacios, debido por situaciones personales o decisiones profesionales, etcétera, etcétera, y han construido su camino a partir de, sí, en otros contextos, y precisamente a mí me interesa mucho, digamos, cómo esa identidad crece, digamos, se multiplica en otros espacios, ¿ya? Porque yo también lo he vivido y a mí me parece como muy interesante que al fin y al cabo, pues todo artista tiende a ser de frontera, digamos, ¿no? Vive en un espacio, se desarrolló en otro, nace en un lugar, no se siente de otro lugar y al final de cuentas es un crecimiento pues como muy alto. Y en ese sentido, revisando pues la hoja de vida del maestro, había una cosa que a mí me llamaba mucho la atención como para empezar la entrevista, y era que precisamente siento, ¿no? Igual es una percepción y una opinión propia, es un ejemplo, digamos, de un momento del arte colombiano en donde muchos de los artistas, digamos, modernos y posmodernos, desarrollaron su carrera precisamente con una narrativa aspirada, digamos, como a ser parte de esos centros artísticos que siempre nos han enseñado como los centros artísticos potenciales, que han sido París, Nueva York, ¿no? Etcétera. Entonces, precisamente en ese momento en que Homero Aguilar decide irse, ¿no? A París, dejando su escuela que había creado en Cali, ¿ya? Y precisamente vive allá más de 20 años y desarrolla, digamos, su estilo, ¿no? Digamos, más que todo lo potencia. Y en ese sentido, yo veo muchos paralelos con muchos artistas colombianos de ese momento, ¿no? Que precisamente tenían que salir para llegar a alcanzar, digamos, cierto reconocimiento que precisamente en Colombia pues no se daba tanto. Y me gustaría partir de eso, ¿no? Partir de esa pregunta, ¿cómo el maestro Homero se siente con relación a esa narrativa, ¿no? ¿Cree que eso funcionaba así o tal vez esas aspiraciones, esos ideales artísticos que existían en ese momento lo configuraron a él para llegar a tomar esas decisiones y estar en el lugar en que está, ¿no? Digamos, con su reconocimiento como artista? Esa es mi primera pregunta. ¿Aló? ¿Aló? Dios. ¿Pasó algo? Sí. Se cortó el internet. Ah, Sí. ya. No sé si el de ustedes o el mío. Ya lo estamos escuchando, Homero. Sí, yo no alcancé a escuchar la última parte de la pregunta de Wilber, que se refería a los artistas que estaban en París, ¿no? Sí, digamos, como era un momento como muy, que existe, digamos, como la historia del arte colombiano, era muy así, ¿no? Digamos, el artista tenía que salir de Colombia para poder hacerse un lugar. Entonces, no sé tú cómo te sientes con respecto a eso, o sea, si crees que eso te marcó, si no es así, si era así. Sí, pues bueno, para responder a tu pregunta, lo que cuando yo estudiaba en Cali, en el Instituto Popular de Cultura, teníamos un profesor de historia del arte que siempre nos hablaba de París. Y bueno, él nos mostraba diapositivas de las obras de los grandes maestros, pero él era metido con París y el Louvre, y eso le fue metiendo a uno como joven esa idea de, de viajar. Y él sí nos decía, alguna vez tienen que ir a París, porque pues allá tienen todos los grandes maestros, aunque pues maestros del arte allá en Italia, se corta el internet. Sí, pero sí te ¿Sí me escuchamos. escucha? Sí, escucharte. Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo tuve la suerte de cuando yo tenía mi escuela de arte aquí en Cali, llegó un alumno que tuve ahí que acababa de llegar de París y él pues me dio como la fuerza que yo necesitaba para salir. Pues yo era muy joven, pues tenía 25 años y él me metió también la idea de París y se comprometió a que nos fuéramos.
Entonces yo le dije, claro, pues con alguien que ya vivió en París, que habla el idioma, que conoce la gente o los lugares, ¿por qué no? Resulta que yo hice todos mis papeles, las vueltas de visa, de pasaje, vendí la escuela para poder comprar el pasaje porque no tenía mucho dinero. Y cuando estaba listo, el amigo me dijo que no, que él ya no iba porque había conseguido trabajo aquí en Colombia. Pero yo con esa ilusión en la cabeza, yo ya tomé la determinación y me fui. Afortunadamente, en la época en que yo me fui, que fue en el 79, no se necesitaba visa, no se necesitaba tiquete de ida y vuelta, únicamente de ida. Entonces era un poco más fácil. Y yo llegué en una época en París donde estaban muchos artistas, pues los artistas colombianos más conocidos. Entonces formó como una escuela. Por eso Plinio Apuleyo Mendoza, que era el agregado cultural en esa época, hizo el libro de los pintores en París. Y en esa época pues estaban todos los grandes, ¿no? Como Botero, Caballero, Morales, Cuartas, Yo Paso. Bueno, hay muchos artistas, los grandes y jóvenes que comenzaban, que hay unos que no continuaron, porque pues en la pintura es una cosa muy aleatoria, ¿no? Uno tiene una pasión y todo, pero también se necesita mucha suerte para salir adelante. Y más que todo en París, que es una ciudad pues tan grande, con mucho arte y gente muy educada, porque allá sí la gente tiene el ojo educado para el arte, porque hay muchas galerías, hay muchos museos, entonces la gente se ilustra. No es como aquí en Colombia que no tenemos nada, y menos en ciudades pequeñas como pues Cali o Pasto. Pues en Bogotá tenemos el Museo Nacional, hay galerías, hay más movimiento artístico. Entonces, pues en París sí hay arte por todas partes. Entonces, para un artista, no solamente colombiano, sino de cualquier parte del mundo que llegue allá, confrontarse con todas las escuelas, todos los movimientos, toda la historia del arte, es muy, muy, muy difícil. Se necesita verdaderamente tener disciplina en el trabajo de uno, claro está, tener un estilo que salga uno del montón y suerte. Yo creo que la suerte es muy importante para los artistas y gracias a Dios, en la época en que yo llegué con la tenacidad de mi trabajo, pues salí adelante. Claro que yo lo que pintaba al principio era muy diferente de lo que ustedes ven siempre, que es las perspectivas, espacios arquitectónicos. Al principio yo pintaba pues figuras humanas, con velos, transparencias, y los colores eran muy tropicales, realmente muy fuertes, que chocaron cuando yo llegué a París. Hay un gran cambio, digamos, no solo en la paleta de color, sino, digamos, como en la definición ya puntual, ¿no? Por ejemplo, en la aparición de la figura humana, casi ya en este momento se le da principalmente más interés al espacio interior, digamos, ¿no? Al juego de los espacios, a la ilusión, a la luz. Pero ahí hay momentos también que en 20 años, ¿no? Un artista migrante en un país, pues como con otro idioma, ¿no? Con otras fortalezas también, muchas diferencias con respecto a lo que nosotros somos o nos podríamos distinguir, entre comillas, como colombianos. Hay muchos momentos oscuros. Hay una obra, de hecho, que usted la menciona, que se llama Penumbra, ¿no? Entonces, cuando yo leí sobre esa obra en ese momento, me reconocía mucho, ¿no? Porque hay momentos muy, muy tristes y muy solitarios en el estar afuera. ¿Qué piensas sobre esa obra? ¿O qué nos podría ampliar, perdón? Pues bueno, lo que pasa es que tú sabes que uno como artista aquí en Colombia o en cualquier lugar, el quehacer cotidiano es de un solitario. Uno tiene que estar solo para poder pintar y crear. No puedes estar rodeado de gente. Y bueno, cuando vive uno en París, pues lejos de la familia, de los amigos, más soledad se siente, es más difícil, es más duro. Y además la barrera del idioma te impide hacer contactos, por lo menos al principio. Entonces, sí, lo que uno pinta es el reflejo de lo que uno siente. Entonces la penumbra y tú ves como una oscuridad, una puerta cerrada, pero ahí el reflejo, no sé si es la obra que tú te refieres, hay un reflejo de la luz de la ventana que se refleja sobre esa puerta cerrada. Es como la esperanza que está por llegar. Sí, eso hay un punto muy clave en ese tipo de obras, ¿no? Por ejemplo, y hay una descripción general sobre las mismas con relación al reflejo, a la luz como un punto también, digamos, divino,
¿no? Al cual nos podemos acercar. También esto de los juegos de los espejos, ¿no? Que es muy potente, los fractales. Ahí, y en sus propias palabras, por ejemplo, dice que el hecho de que no haya un personaje, ¿no? A veces explícito directamente es porque le interesa que el espectador esté al frente de la obra y se inmiscuya, digamos, y él sea el personaje y se pueda perder a través de los mismos juegos que usted le plantea en la perspectiva, en la luz, siempre como una búsqueda de la luz, ¿no? Y también haciendo pues como una descripción de la obra, que también es una constante que se menciona en relación a Nariño, es que hay como una advocación a un paisaje imaginario sobre Nariño, digamos, ¿no? Hay un recuerdo que ahí sigue latente, ¿no? No es un, digamos, literal, un paisaje literal, pero sí hay una construcción de varios paisajes también por esa misma instancia de más de 20 años en París, ¿no? Por de vivir en Cali, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que su obra en ese sentido, pues mi humilde opinión en ese, es una construcción muy, como usted lo menciona, ¿no? Muy desde el inconsciente y muy intuitiva y por un interés sobre la calma, ¿no? Sobre la tranquilidad de los espacios abiertos, sobre los cielos, ¿no? De hecho, tuvo una etapa Sí, azul, ¿no? También en ese sentido. sí. Ujú. Sí, a ver, Sí. los espejos vienen de... Cuando yo era niño también a mí me gustaba mucho la magia, ¿sí? Pues la magia de trucos, ¿no? De hacer desaparecer cosas, de aparecer. Y bueno, yo compré libros de magos para saber cómo hacían los trucos y más que todo los trucos grandes, por ejemplo, de cortar las personas, de hacer desaparecer personas. El mago utiliza mucho el espejo. El espejo es un símbolo pues mágico también porque en las culturas ancestrales como los egipcios, los mayas, utilizaban el espejo como un elemento mágico. Entonces, eh, como la pintura es una ilusión, ¿sí? Entonces, los espejos también es una ilusión, porque cuando tú te reflejas, te miras, estás reflejando una ilusión, una imagen que desaparece cuando te retiras. Entonces, es un objeto mágico. Además, el espejo refleja la luz, dobla el espacio. Entonces, esto te permite hacer un juego geométrico y matemático, porque por medio de la perspectiva, que es una técnica de precisión matemática, tú no puedes mentir, ¿sí? Porque es muy preciso. 1 más 1 es 2. Pero por medio de la perspectiva, de los colores, del juego de imágenes, creas otra ilusión óptica que te hace traspasar esa realidad, entonces te vuelves y te metes en un mundo mágico. Y por eso es que no hay personajes. Es para permitirle al espectador que está frente a la obra disfrutar plenamente de ella. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando llegué a París, iba a los museos, tú no disfrutas de las obras porque hay mucha gente, se te atraviesan, hablan, se ponen a fotografiar, entonces hay una perturbación terrible. Entonces, una vez yo tuve una anécdota, estaba en Ámsterdam, me metí a un museo, no, fue en Viena, me metí a un museo y yo vi una escalera muy bonita y como yo no vi persona, nadie, me subí. Y claro, era una galería como de restauración de obras de arte. Y no había nadie, claro, era como privada. Y yo me quedé mirando un caballete que estaba de espaldas. Me doy la vuelta para mirarlo y no me puedes creer que me encontré delante de la obra del maestro, se me fue el nombre, de la emoción, Vermeer, el pintor en el taller, estaba en la restauración. Entonces es una cosa increíble, grandiosa, estar frente a una obra que te pertenece en ese momento a ti solo, ¿sí? Porque no hay nadie más que comparte, nadie más que se te atraviesa, ni que hablan, nada. Entonces estás como hablando directamente con el maestro, viendo su obra, era algo increíble. Eso fue un regalo para mí increíble porque además, pues, no vino un guardia a molestarme ni a decirme esto está prohibido, salga, no, yo me quedé ahí extasiado mirando esa obra y para mí fue un regalo increíble. Entonces, por eso yo digo, cuando uno está al frente de una obra, quisiera estar solo para que esa obra le pertenezca. Por eso no hay personajes en mi obra para que entre esos laberintos y se pierda dentro de esos laberintos. Sí, hay con esta anécdota, pues a mí
también me recuerda la primera vez que vi un Turner y me quedé así como, wow, ¿qué es esto, no? Y precisamente eso me hace pensar, volviendo a la primera pregunta que era, hay mucho, digamos, como de los maestros, pues los grandes maestros, ¿no? Los de la historia oficial del arte, digamos, Sí. ¿no? Que esta linealidad, ¿no? Los renacentistas, etcétera, 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 hasta llegar al presente, que nos marcan, digamos, en nuestra educación, pero poco sabemos de los artistas locales, ¿no? Y, por ejemplo, este es un ejemplo, yo desconocía su obra. Y en ese sentido, ahí hay una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo en la educación, en ese caso, puede también permitirnos no olvidar, digamos, esta importancia de los grandes maestros, pero también mirarnos a nosotros mismos? ¿Tú qué piensas sobre eso? Sí, claro, uno tiene que, depende también los puntos de interés, porque cuando tú te interesas por algo, tú te interesas por algo específico, ¿no? Por ejemplo, digamos en la música, a mí me gusta mucho la ópera, entonces yo me voy por ahí. Y si tú me preguntas de ópera, pues yo te puedo responder, no soy una Biblia, pero sí te puedo responder quién es el compositor, cuáles son los mejores cantantes, cuáles han sido las mejores representaciones, porque me interesa, ¿verdad? Pero si tú me preguntas de rap, no, yo de eso no entiendo ni sé nada, entonces me corchas. En la pintura da lo mismo, tú te interesas por ciertas líneas, ciertos gustos, entonces tú te concentras en eso. Pero no podemos, claro, olvidar nuestros maestros grandes que tenemos en Colombia. Bueno, aquí hay muchos maestros, unos más admirados que otros. Por ejemplo, aquí la gente conoce mucho a Botero por lo que le han hecho mucha publicidad y él mismo se ha encargado de hacerlo. Pero hay otros maestros, Mansur, por ejemplo, para mí es el más grande, ¿sí? Porque también va dentro de como de la técnica mía, de lo que es bien pulido, paciente, relajado, el trabajo bien hecho. Entonces uno admira eso. Otro artista que admiraba mucho, que tuve el placer de encontrarlo, que es una anécdota que de pronto les contaré, es maestro Darío Morales. Ah, sí. ¿Sí? ¿Aló? Pues un grande, sí. Y la anécdota es que cuando yo llegué a París, yo pues llegué a un hotelito, un hotelucho barato, porque pues no tenía dinero. Y me estuve como 4 días y yo sin hablar del francés, sin conocer a nadie. Y en la administración del hotel yo le pregunté dónde quedaba el consulado colombiano. Yo dije, pues ahí es la única parte donde sí puedo encontrar colombianos y que me orienten. Y bueno, ellos me dijeron en tal parte, me indicaron más o menos en el planito del metro. Me metí al metro por primera vez a los túneles y me perdí, porque eso es como un laberinto terrible. Y bueno, yo perdido ahí en la estación del metro, yo miraba a la gente cuando miro a un tipo y yo digo, este tiene como cara de colombiano, latino, no sé. Entonces me le acerqué y le hablé en español, claro. Le dije, buenos días. Dijo, buenos días. Le dije, ¿tú hablas español? Le dijo, claro. Y dice, ¿y qué haces aquí? Le digo, no, es que yo soy colombiano. Dice, ah, yo también. Le digo, qué bueno, qué alegría. Y, Sí. y, Fue un poco el audio. ¿Y qué haces? Le digo, no, es que yo soy pintor. Yo ya me cortó. Sí, se cortó un momentico. Llegó en el momento ¿Me en que te escuchan? encontrabas con Darío. ¿Aló? Sí. ¿Ya? ¿Sí me escuchas? Sí, ahora ya. Bueno, entonces él me dice, ¿qué haces aquí? Yo le digo, yo soy pintor. Y él me dice, yo también. Dice, ¿no sabes quién soy yo? Un poquito como pinchado, como orgulloso. Y le digo, pues no. Entonces me dice, yo soy Darío Morales. Le digo, ah, maestro, claro, yo conozco su obra, pero pues personalmente, físicamente nunca lo había visto, ni una foto, ni nada, no. Entonces, qué gusto. Para mí, dentro de mí, yo decía, el primer persona que encuentro aquí en París es colombiano y la talla de Darío Morales, un pintor, es como una buena estrella. Entonces yo me Bueno, bien. imaginé, sí, yo dije, pues este tipo me va a ayudar, me va a guiar, me va a decir algo, me va a dar su número de teléfono y me va a decir pues a la orden, pero no nada. Él me dijo, mira, te pasas al otro lado del metro, coges el siguiente metro y en tal estación te bajas, sales y preguntas que por ahí es el consulado y chao. Entonces me quedé frío, un poco decepcionado y triste porque dije, primer colombiano, pintor y me despide, no me ayuda. Pero con el tiempo yo comprendí su reacción, porque luego yo con el tiempo ayudé a muchos colombianos que me pagaron muy mal.
Entonces yo creo que a él también le habían pagado mal seguro y ya estaba harto y no quiso ayudar a nadie más. Entonces yo creo que fue por eso. Más en el contexto, pues, y en ese momento, ¿no? Como artístico, como tan competitivo, y más en un Sí, contexto en claro. el que como uno se tiene que hacer la vida, digamos. Si usted quiere llegar a ser alguien, pues demuéstrelo, como tú mismo, ¿no? Participaste en varios Exacto. salones, ¿no? De artistas jóvenes y Sí, querías participar en otros, entiendo. sí. Sí, pues Sí, eso es, por ejemplo, cuando yo llegué a París, como te digo, yo pintaba figura humana con colores muy fuertes, muy tropicales, y tanto así que en una exposición que éramos como 600 artistas, porque era un hall grandísimo, una exposición grandísima, de nosotros artistas. como artistas teníamos que ir a ayudar a colgar las obras. Y nadie quería colgar las obras de ellos al lado de las mías porque decían que no se veían, porque los míos eran muy fuertes, muy violentos, mucho colorido. Y bueno, el director de la exposición vino y dijo, sí, es que son muy fuertes, pongámosle una cartulina negra para calmar un poco los colores. Y resulta que fue el contrario. La gente tanto así que levantaba el cuadro, pensaban que tenía luz por dentro. ¿Sí? Y bueno, y, y yo pues trataba de participar en unos salones, en otros, pero yo quería participar en uno que era muy difícil porque solo aceptaban 50 artistas. Sí, era muy, muy difícil y era de mucho prestigio. Y yo dije, algún día yo tengo que participar. Y yo siempre enviaba mis obras y me rechazaban, como 2 o 3 veces. Hasta que al fin yo me dije, bueno, yo tengo que seguro cambiar de estilo, ser más original, crear algo diferente a lo que siempre se ve o lo que yo estoy pintando. Y de ahí fue que nació, como me gustaba mucho la perspectiva, entonces me metí por el lado de la perspectiva. Cambié la paleta, coloqué unos colores únicos como los ocres, trabajé únicamente con ocres y los mandé. Ese era como un examen. Dije, si me aceptan, me quedo en París, si no, me devuelvo a Colombia, porque estaba viviendo una situación económica un poquito complicada también, difícil. Bueno, al fin mandé los cuadros y a los 8 días recibí la carta, que pues yo con mucha emoción quería abrirla, no quería abrirla, dije, este es el examen final, ¿me quedo o me voy? ¿Y me aceptaron o no? Y bueno, cuando comencé a leer, dice, tenemos el gusto de informarle que ha sido aceptado. Y para colmos de felicidad, cuando fue la exposición, la inauguración y todo, era el día de la premiación, me gané los 2 premios, el primero y el segundo puesto. Entonces para mí fue como la coronación en París, porque era algo increíble. En un salón tan difícil, ganarme el primero y segundo premio, eso me abrió las puertas ya para los otros salones que quería participar. Excelente. Y bueno, y esa no es la historia de todos, digamos, ¿no? Ni de su Ah, momento ni en no, la actualidad. Entonces me parece pues también como muy, muy potente eso. Y después de todo ese gran recorrido que hay en París, porque hay muchos compradores, hay, bueno, galerías y exposiciones en otros países, ¿qué lo hace decidirse volver a Cali? pues yo venía desde que me fui, bueno, yo viví 35 años en Francia. Pero Wow, yo cuando me fui regresé a los 2 años, pero luego venía cada año, entonces no corté el contacto ni con mi familia ni con el mundo artístico aquí en Colombia. Pero pues yo exponía mucho en Francia, en Europa, en Estados Unidos, y una vez hubo un salón que es muy conocido aquí que se llama la FIAC, eso lo hacían en el Gran Palais. Pero en el Gran Palais hacían la FIAC en el primer piso y en el segundo piso era el salón de grandes y jóvenes de hoy. Entonces yo participé en ese salón. Y resulta, como te digo, la suerte, porque todo en la vida es suerte. Retiraban una parte de los cuadros del segundo piso para colocar el restaurante de la FIAC, para los galeristas, los compradores y todo, era el restaurante arriba. Pero el cuadro mío no lo quitaron, lo dejaron como, digamos, decoración del restaurante y era el sueño iluso de un espejo. Ay, sí. Y Ah, cuando alguien de la galería colombiana sube a comer allá, le gustó el cuadro y preguntó de quién era. Y entonces le dijeron, no, es un artista colombiano. Y dijo, ¿cómo así colombiano? ¿Me pueden dar el contacto? Y claro. Entonces él me llama y me dice, mira, yo soy Alonso Garcés de la Galería Garcés y Velázquez de Bogotá. Me gusta tu obra, quisiera conversar contigo a ver si pues podemos llevar una exposición tuya a Colombia. Imagínate, en esa época la Garcés y Velázquez era la mejor galería que tenemos en Colombia. Y con ellos fue que vine a Colombia a hacer la primera exposición individual. Y pues de ahí para adelante, pues las otras exposiciones. y eso fue, digamos, como el gancho para en algún momento decidir ya volver a establecerse en Colombia.
No, 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 porque yo venía, volví, no, porque pues realmente pues yo tenía mucho éxito en Europa. Yo como venía cada año a Colombia me quedaba 1 o 2 meses, entonces no era como ya ese de regresar, no. Lo que me hizo regresar ya con el tiempo fue que el invierno, muy fuerte los inviernos, muy duro, y entonces dije, no, pues yo ya hice mi carrera, yo expuse, vendí, gané premios y quiero estar con mi familia. Pues mi papá había fallecido ya y yo quería estar más con mi mamá también, que está viejita y gracias a Dios está viva todavía. Entonces yo por eso me regresé para disfrutar más tiempo con ella. Y haciendo ese enlace ya con la vida, digamos, personal, no sé si sea como muy íntima la pregunta. Hay ese cuadro que usted mismo mencionó, ¿no? Del sueño iluso de un espejo, que representa un momento, pues, como muy crucial, que acaba también usted de mencionar en este momento, y el salto del ángel. Me gustaría que tal vez nos contara cómo la pintura le permitió procesar en ese momento esas situaciones. Sí, sí, menos mal que la pintura a nosotros los artistas nos ayuda en el duelo, ¿no? El Salto del Ángel es un homenaje a mi hermano que falleció. Uh-huh. Y pues él no tuvo como una muerte normal, sino que se suicidó. Entonces es como un homenaje hacia él. Entonces por eso el salto, y además es un cuadro que yo había pintado con las imágenes de la Alhambra. Por eso hay unos ciertos arabescos en el cuadro. Y el cielo que se ve ahí no es el cielo, es un espejo que refleja el cielo, ¿sí? Entonces es como, el salto del ángel es como saltar a otra dimensión, como tirarte al vacío, pero no te matas porque es un espejo que te está reflejando el cielo, ¿sí? Es como el mundo al revés, digámoslo así. ¿Sí? Entonces es como, por eso es como un homenaje a mi hermano que llamaba Juan, por eso el salto del ángel. Y del otro cuadro, el sueño iluso de un espejo, que es como la obra maestra mía, que ese no lo vendo por nada del mundo y me han hecho negocios y mejor dicho, me han ofrecido cosas increíbles y no. Es un cuadro que lo llevo en el alma. Es porque cuando mi padre falleció, eh, a los días yo quise como pintar y hacer algo y no tenía, yo dije, se me acabó la imaginación, no puedo hacer nada, no me salen ideas. Yo creo que como artista me acabé, se terminó, la muerte de mi padre acabó conmigo, con mi imaginación. Y rezando la novena, mi sobrinito el pequeño, él decía que brille para mi abuelo la luz eterna. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Entonces dice que brille para mi abuelo la luz eterna. Entonces yo me puse a pensar la luz, la luz, la luz eterna. Y claro, se me vino la imagen esa luz y el juego de los espejos. Y claro, de ahí nace la obra El sueño iluso de un espejo y el nombre es porque la vida, como te decía, es una ilusión, ¿sí? Es el sueño, hay un espejo que refleja otro espejo, o sea que si tú estás ahí en el medio debería reflejarte y no hay nada, está vacío. Y al final del túnel hay como una lucecita, una ventana como la esperanza. Entonces es una obra que te da mucha serenidad y la gente lo capta. ¿Ah? Lo importante de la obra es que la gente capta a qué se refiere la obra. Dice, esto representa como un duelo, como la vida del más allá, como la muerte, como la resurrección. Sí, entonces la gente capta verdaderamente el mensaje porque yo creo que es la obra que he pintado con más energía, con más emoción. Entonces todo eso está impregnado en la obra y cuando la gente la ve, lo recibe normalmente. Sí, y de hecho, sí, como usted mismo lo acaba de mencionar muy precisamente, ¿no? La pintura en ese caso se vuelve un reflejo de lo que es la vida misma, ¿no? En torno a que hay que contemplarla, que es una ilusión pasajera, ¿no? En donde, Exacto. y es un reflejo, ¿no? Es la misma Sí, metáfora del cuento de las cavernas de Platón hasta el día de hoy sigue existiendo, ¿no? En sí. términos de que solamente lo que vemos y el cuadro es una repetición de lo que es la vida real, y etcétera, etcétera. Y en ese Mm. sentido me parece como muy personalizado el trabajo, pues digamos como muy apropiado y no literal, ¿no? Es una cosa que en verdad genera la atmósfera para poder Sí. sentir esas dualidades, ¿no? Esos fractales, y Ujú. en ese sentido creo que es un gran acierto. Eh, y aquí me voy ya, digamos, hago un cambio de tema, ¿sí? Y es, Sí.
En alguna de las entrevistas usted ha mencionado la importancia de aprender el oficio, digamos, ¿no? De las bases de la pintura, que se pone en riesgo, digamos, en la actualidad, ¿no? Cada vez más. Y me gustaría que nos ampliara sobre ese posicionamiento suyo, ¿no? Porque, bueno, como un artista pintor, eh, y como recomendación a las demás personas, ¿cuál sería el consejo en ese sentido de si es necesario aprender las bases de la técnica pictórica, la perspectiva, el color, o se puede ser artista sin saber estas bases? Pues bueno, yo creo que un artista nace, no se hace. Entonces hay mucha gente que tiene el don, que nacen con el don de la pintura, de la música, tienen su sensibilidad para algo. Entonces yo creo que uno nace con ese don. Pero luego con el tiempo, claro, uno tiene que aprender las bases, la técnica más que todo, para utilizar los materiales, cómo preparar un lienzo, que es la base primordial de una buena obra, los colores, la composición, el equilibrio, la perspectiva. Entonces, todo eso te lo enseñan en las escuelas de arte. Mira que cuando yo terminé 5 años de artes plásticas en Cali, en el IPC, y cuando llegué a París, yo dije, pues qué chévere entrar a la Escuela de Bellas Artes de París. Y resulta que me presenté a los exámenes y pues allá toca llevar ya obras pintadas. Yo había hecho bocetos, obras pintadas terminadas. Pasé los exámenes, todo pues muy bien, correcto. Y la semana siguiente colocan la lista de las personas o los artistas que han sido aceptados y los rechazados. Bueno, y yo estaba muy confiado. Pues yo dije, pues con todo lo que presenté y todo, yo soy de aceptado. Cuando voy a ver, no estaba en la lista de los aceptados. Dije, qué lástima. Bueno, yo me puse todo triste, todo mal, y fui a reclamar mis cuadritos, mi dossier, mis cosas. Y el profesor que estaba ahí, como que vio mi estado de ánimo y me dijo, no te aceptaron, ¿verdad? Le dije, no. Y dice, ven, ¿sabes por qué? Y hablaba español, menos mal. Y le digo, no, porque mire, el dossier que yo presenté, los cuadros y todo, mira, me dijo, tú estudiaste en Colombia, hiciste 5 años de artes plásticas, entonces, si no te aceptamos, te estamos haciendo un bien. Y le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Si yo quiero entrar a la Escuela de Artes de París. Dijo, no, porque mira, en primer lugar, te hacemos un bien a ti y le hacemos un bien a la persona que va a ocupar tu puesto. ¿Sabes por qué? Porque mira, la teoría del color es como la matemática, ¿sí? 1 más 1 es 2. ¿Sí? Si tú mezclas amarillo con azul, ¿qué tienes? ¿Ah? Tienes verde aquí. ¿Y en Colombia qué color tenías? Verde. ¿Ah? Tú sabes de perspectiva, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Sabes la línea y el horizonte, los puntos de fuga, el punto de no sé qué? Le dije, claro. ¿Sabes anatomía? ¿Sabes historia del arte? Entonces, ¿qué vas a venir a perder el tiempo aquí? Lo que tienes que hacer, ya con lo que sabes, es dedicarte en tu casa a pintar y a crear tu estilo, a sacar lo que tienes dentro de ti y plasmarlo en el lienzo. Y ese puesto que ibas a ocupar a ti, se lo vamos a dar a alguien que realmente no sabe nada de nada y él sí lo necesita. Entonces, te estamos haciendo un bien y te deseo mucha suerte y adelante. Entonces, yo comprendí que realmente sí, uno las bases las necesitas, pero no es de la escuela donde estés, ¿sí? Pues es la escuela de Nariño, de Colombia, de París, de Nueva York. Una escuela de arte es una escuela de arte. Ahí no te enseñan a crear, no te enseñan el estilo, te enseñan las bases, ¿sí? La teoría del color, la perspectiva, la composición, la historia del arte, anatomía, bueno. Y Pero en ya ese, con esas bases ya tú puedes desarrollar tu estilo. y en ese sentido, como son, digamos, las escuelas del día de hoy, muchas escuelas ya no enseñan estas bases, ¿no? Digamos, ya tienen, digamos, como otras concepciones de lo que se considera ser artista. ¿Cuál es tu posicionamiento sobre eso? Bueno, pues aquí en Colombia, pues yo he dictado, por ejemplo, yo trato de, cuando hago mis exposiciones, a veces me dicen, usted no enseña, maestro, ¿por qué no da clase? Le digo, no, porque pues no tengo tiempo, yo también enseñé, ya no, pero por ejemplo, yo doy talleres, dicto talleres cuando hago mis exposiciones, y ahí les enseño como un cursito acelerado, rápido, para las bases de lo que es lo que hablábamos. Pero entonces, hoy en día es todo concepto. Entonces los artistas se volvieron conceptuales y ya la técnica, coger un pincel, saber combinar colores, preparar un lienzo, ya no es de ellos, es una nueva generación
con otras ideas. Pero pues aquí en Colombia yo sé que en el IPC donde yo estudié siguen enseñando lo que me enseñaron a mí. Pero pues hay como unas clases para que la gente también desarrolle en esos conceptos y hagan sus performances y hagan sus instalaciones. Y en París, y la Escuela de Bellas Artes sigue con lo mismo, porque yo siempre voy a la Escuela de Bellas Artes porque además es un edificio muy increíble, porque hay fresco, hay jardines, es un espacio muy acogedor. Entonces uno va como a pasearse. Además va a visitar los talleres, lo que está haciendo la gente. Y entonces uno ve que la escuela sigue. Y por ejemplo en el Louvre, hay la escuela del Louvre, que son los copistas que van a copiar las obras de los grandes maestros. Entonces ahí hay las dos cosas, ¿no? Entonces hay las nuevas generaciones que tratan por lo conceptual, las ideas de las instalaciones, y sigue la escuela clásica, la de Caballete, como se llama. Entonces yo creo que las dos cosas son importantes. Por ejemplo, Picasso, ¿por qué es Picasso? Porque él, cuando uno ve las obras principales, las primeras obras de él eran muy clásicas, porque él estudió todo como es la academia, y luego descompuso, desbarató todo eso, y por eso hizo esas obras, pero con conocimiento de las cosas, de las básicas. O sea que tenía una base muy sólida para poder hacer lo que él hizo. Él no salió haciendo abstractos ni muñecos torcidos, como dice la gente a lo último, no. Él tenía su base y tiene unas obras clásicas increíbles, ¿sí? De color, de composición, de figura humana, ¿sí? Y luego eso le permitió hacer lo que él hizo después. Entonces siempre yo creo que para las nuevas generaciones es muy importante enseñarles la base, la academia, y luego si pueden hacer con esas herramientas lo que ellos puedan crear. A mí me parece muy importante señalarlo, o sea, más que todo reescribir lo que usted dijo, reseñalar, perdón, con respecto a que en la actualidad existen estas dos, ¿no? Ninguna se ha acabado, ¿no? Existe lo contemporáneo, existe el performance, existe lo conceptual, y también sigue existiendo una escuela clásica. Y a mí me Sí, parece claro. muy importante como señalar el poder que convivan y que también se impulsen todas esas artes, ¿no? Porque muchas veces uno encuentra, digamos, como el conflicto, y no solamente aquí, sino en otros territorios, ¿no? Que esta pelea entre lo clásico y lo contemporáneo es una cosa como que genera muchos debates, pero precisamente es la realidad actual, ¿no? Y se puede Exacto. financiar y los recursos pueden soportarlos todo, y eso me parece muy interesante. Creo que Patti nos va a decir algo, ¿no? Y yo tenía una última pregunta, ¿ya? Y Sí. es, eh, ¿cómo, ¿cómo considera usted que es, digamos, no, más bien, ¿se considera nariñense? Esa es mi última pregunta, es muy sencilla. Sí, claro, nariñense a capa cabal, porque pues yo nací en Pasto y no en la Plaza de Nariño, como dicen los paisas, en la Plaza de Berrío, ¿no? Yo nací en el Parque de Bomboná, donde es ahora un centro de salud, antes era un hospital. Entonces yo nací ahí y claro, me considero nariñense. Y como tú le decías al principio, en mis obras es muy moderna, tal vez un poquito europea por las arquitecturas, pero los paisajes son colombianos y es pura imaginación, y los paisajes más que todo son como nariñenses, ¿sí? Porque se ven los retazos, como la colcha de colores que tenemos en Nariño de los agricultores, cómo siembran, esa, como decía Aurelio, el verde más verde, ¿no? Entonces está reflejado en esos paisajes. Entonces yo no me olvido de mi tierra. Por eso hay un cuadro que yo titulé Trigal, que se lo compró la gobernación y que está en la Pinacoteca de Nariño, en la Casa de la Cultura o en la Pinacoteca, no sé. Se llama Trigal y es un homenaje a nuestros campesinos, al trigal de Pasto, ¿no? Porque esos campos de trigo es increíble, entonces por eso esa obra se llama Trigal. A mí me parece muy bonito pues haber mencionado esta obra y saber que como pastusos, digamos como nariñenses, tenemos acceso a una de sus obras y que hace parte de una colección pública, ¿no? Eso es súper Sí, relevante. como Y algo mucho más bello que me parece es que siendo una persona que nació aquí, vivió en otros lugares, en París, en Cali y demás, y ha viajado tanto, y ese paisaje, como usted lo menciona, es una construcción imaginativa. Al final de cuentas, nuestra identidad es un imaginario, ¿no? Entonces, me parece muy exacto. bonito como entender que esa pertenencia o no a un lugar siempre será imaginativa y siempre es un viaje. Y con eso me gustaría pues como cerrar y me pareció, y agradecerle, ¿no? Por sus palabras y por
pues por darnos la acogida y presentarnos a sus obras y permitirnos, digamos, como usted mismo lo manifiesta, poder caminar sobre ellas con los ojos y perdernos en ellas. Muchas gracias. Claro, para mí es un placer. Es un gusto, pues, poder presentarles, participar, estar con ustedes, comentarles las anécdotas, porque un artista es más que todo, antes que nada, un ser humano que tiene sus debilidades, sus fortalezas y tiene sus pensamientos. Entonces, uno como artista también se desvela y se muestra tal que es a través de las obras. Por eso la gente cuando ve las obras, saben que yo soy sereno, tranquilo, que hay una paz interior y se refleja en las obras. Y eso es lo que uno como artista trata de transmitir. Y más que todo en este mundo que hoy en día necesitamos de mucha paz y mucha serenidad. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Homero. Yo tengo una pregunta, sí, no, creo que no voy a dejarla pasar, ya que tengo la oportunidad de tenerte aquí. ¿Cuánto tiempo puede llevar construir una de estas piezas? Veo que tienen mucho detalle, entonces, justamente como hablando de esa paciencia que se gasta Homero Aguilar para realizar estas propuestas, me gustaría saber ello, ¿no? ¿Cómo vas trabajando? ¿Y cómo ha sido este tiempo de confinamiento también para la producción artística? Esa es como una de las preguntas que me gustaría hacer. A ver, primero la gente piensa que yo tomo la foto de un cuarto, por ejemplo, de un lugar, de un salón y lo pinto. No, todo es imaginario. Todos son espacios imaginarios. Claro que son influenciados de los viajes que yo he hecho, de las arquitecturas que he visto, que he conocido. Por ejemplo, tengo toda una serie de cuadros que se llama la época moresca, que es cuando estuve en Granada y la Alhambra me impresionó por todos esos detalles que tiene. Y luego, ¿cuánto me demoro en una hora? Pues depende. Hay unas que son muy complejas y también depende del tamaño. Y lo primero que yo hago son bocetos, muchos bocetos, ¿sí? A mano alzada. Luego que ya tengo una idea que me gusta, que me parece que puede ser realidad un cuadro, entonces ya cojo la regla y la escuadra. Y como es perspectiva, tengo que hacerlo con medidas. Como le decía ahora, es la perspectiva es matemático, entonces tiene que ser preciso, porque si tú te equivocas de 1 centímetro, se ve torcido y se deforma y no obtienes el efecto que es de poder entrar esa ilusión de la tercera dimensión. Y pues bueno, yo cuando vivía en París sí trabajaba como un obrero, como se dice, de por la mañana hasta por la noche, y allá me rendía más porque los días en verano son largos, entonces hasta las 10 de la noche puedes trabajar, porque a mí siempre me ha gustado trabajar con luz diurna, no la luz solar, no con la luz artificial, porque eso cambia los tonos. Estás pintando un verde y cuando vas a ver al otro día era un azul. Entonces es mejor pintar con la luz diurna. Y me demoro más o menos un mes, mes y medio. Cuando son obras grandes, claro, yo he pintado obras que miden como 3 metros o 4 por 2 metros de alto. Me demoro 3 meses más o menos. Y hay un montón de por ejemplo, el uso del hilo y poner la luz de vela para conocer, digamos, cómo funciona la luz, ¿no? Según lo que leía. Lo que pasa es que cuando se trabaja, si fuera una perspectiva sencilla, bueno, es muy fácil, pero es muy complicado cuando ya entran los espejos. Entonces, al reflejar la luz y el espejo, se complica y se te vuelve un rompecabezas. Entonces, por eso yo hago maquetas en cartulina y con una vela, entonces yo puedo mover la vela y se puede mover la luz. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo ya identificar para dónde se mueve la luz, la sombra, y con espejitos pequeños, claro, para poder hacer duplicar el espacio sin que se pierda la ilusión, ¿sí? Por eso cuando tú ves el cuadro, a veces no ves el espejo, pero cuando te pones a pensarlo bien, 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 sí, el espejo aquí, entonces yo soy invisible. Entonces eso estás en el punto que los italianos llamaban el punto ciego, en perspectiva. O sea que tú estás ahí en el punto ciego donde no se puede ver. Oh, muchas gracias, Homero. Qué bueno poder saber como todo, conocer, ¿no? Todo este proceso que llevas, que también es muy interesante. Yo cuando vi tu propuesta pensé justamente en lo que tú mencionas, la magia. Se cortó el internet.
y no quería revelar el truco. Ahí nos escuchas, Homero. Oh. Creo que lo perdimos. No, oigan. Hola. Sí, perdimos sintonía con Homero. Al parecer el internet de él no estaba fallando un poco. Bueno, pues mientras tanto esperemos conseguir que él pueda conectarse ya para como concretar o culminar. Ahí está de vuelta. Hola. Se cortó. Sí, lo perdimos por un momento. Parece que hay unas leves fallas de internet. Entonces, yo lo que le comentaba hace un momento era que cuando vi su propuesta justamente había pensado en un acto de magia y creo que el propósito de este encuentro era tratar de no revelar el truco y que se fuera desatando paulatinamente también con la presencia de Wilber, que fue quien estudió su propuesta. Quisiera empezar a compartir pantalla para que veamos cómo quedó montada la exposición virtual, que es una manera de rendir homenaje también a su trabajo, y pues el montaje y diseño de la sala está a cargo de Adrián Montenegro. ¿Estamos conectados nuevamente? Sí. Así es como hemos dispuesto la sala. También al momento de hacer el montaje. Hola. Wilber, ¿tú me escuchas? Sí, yo sí te escucho. Vale, sí, parece que Homero está teniendo problema y dificultad con el internet. Oye, qué bonito lo del mar afuera, pues como el diseño en relación también a lo que Homero plantea, ¿no? Como ese juego, una sala en medio del mar, pues no sé, me parece como re lindo. Las posibilidades de lo digital, ¿no? Pues como esa misma ilusión del cuadro, de la pantalla, ¿no? Lástima que no les escuchaba, no tenía internet. Homero, estábamos contándonos pues que cómo fue el montaje de la exposición, que pensábamos mucho en que tus piezas nos hacían ilusión al agua, al espejo, a lo traslúcido. Sí, porque, bueno, el agua es un espejo natural, ¿ah? Entonces, Sí. cuando tú miras un lago o un cráter con agua, cualquier superficie de agua es un espejo, sí, es un espejo natural. Entonces, por eso yo pinto mucho con el agua también, que es como un espejo natural. Vale, ese es como el recorrido. También pues podemos como agregar estos links para que puedan visitarlo posteriormente. Ha sido un gusto y un honor poder estar aquí con ustedes. Realmente estamos muy honrados de haber
podido llevar a cabo este ciclo de conferencias y también de haber conseguido contactarlos, ¿no? En algún momento no fue tan fácil, pero estamos muy contentos de poder haber realizado este ciclo y que quede cargado también a plataformas digitales para que muchas más personas puedan tener acceso, artistas emergentes, artistas de la misma ciudad que están incursionando como en este ambiente artístico. Les agradezco mucho el tiempo, el espacio. Les enviamos un fuerte abrazo y qué gusto. Espero poder verlos en otra oportunidad también. Muchas gracias. Claro, será un placer y pues me parece muy bonita la labor esto que hacen ustedes de difundir el arte, el conocimiento de nuestros artistas y además ustedes saben que Nariño es una tierra de artistas de todo tipo, solamente pintores, hay músicos, hay de todo, hay los artesanos que son grandiosos, entonces nosotros nos consideramos como bendecidos por los dioses del arte porque realmente en Nariño hay de todo, músicos, artistas, pintores, artesanos, entonces difundir esto es hacerle conocer a las nuevas generaciones de qué somos capaces, cuál es nuestro capital de artistas antiguos, jóvenes y los que vienen, porque siempre es como una generación y nosotros somos, en el caso mío de mi familia, es una familia de artistas, porque mi tío Juan Estrella es pintor y escultor y él fue el que me inició yo lo veía pintar a él y hacer esculturas y me nació. Y tengo otro primo que es Marco Antonio Santa Cruz, él es profesor de la universidad, es primo, es pintor también. Otro primo que vive en Cali, que estudió en Pasto también, es pintor y escultor. La hija de él es pintora también, entonces como una cadena, ¿no? Entonces en Nariño siempre es como un linaje que sigue, que continúa. Entonces esta labor que ustedes hacen de difundir el arte, los artistas, las capacidades que cada uno tiene, me parece increíble y que pues que esto quede grabado y que la gente lo pueda ver cuando quiera. Ha sido un placer para mí participar y compartir con ustedes mis experiencias de vida. Muchas gracias. Qué dicha poder cerrar este ciclo con una entrevista tan importante como la suya. Gracias, maestro. Gracias a ustedes, que pasen muy bien y pues feliz Navidad en esa pandemia, ¿no? Y que el Feliz año nuevo pues sea grandioso. Gracias. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias, lo mismo para ustedes. Hasta luego.